se ha leído las 50 páginas de mi plan de negocio. Pero vamos, a partir de 50 páginas no se va a leer demasiada gente. Yo no aconsejaría hacerlo demasiado extenso, en absoluto, ¿vale? Pues no se va a leer nadie. Pero hacer un plan de negocio, absolutamente. Y hacer un plan de negocio exhaustivo, absolutamente. Es decir, simplemente respondiendo a las preguntas básicas que te tienes que hacer en un plan de negocio y que son clave para tu negocio, ya te van a salir 40 o 50 folios. Si te salen 5 folios es que no te has hecho ninguna pregunta. Seguro, seguro. Es que yo no tengo un plan de negocio excesivamente extenso. Es que me ha llevado a eso lo mínimo, de verdad. Yo no me enrollo nada en los planes de negocio. De acuerdo. ¿Alguna pregunta más? No, pues si queréis ahora... vale. Que aprovechando el conocimiento que parece que tenéis, ¿no? Porque tenéis un camino con financiación... Experiencia práctica, básicamente. Sí. Esa es la que me interesa. Realmente me interesa es de qué forma se vive el proceso de búsqueda de inversores, de este tipo de gente, ¿sabes? O sea, ¿cómo empezáis? ¿Dónde los buscáis? ¿Qué tipo de cosas buscan? O sea, miran, porque entiendo lo que tú has comentado, el plan de negocios serán 50 páginas, pero... a lo mejor se basan mucho más en lo que ven en vuestra relación personal, ¿no? O sea, el contacto que tienen con vosotros. Es lo más importante, lo que más van a mirar es la persona, desde luego el equipo. Dime. Bien, a ver, más que cómo se vive, yo creo que te refieres a cómo iniciar el proceso, ¿no? Un poco de, el proceso, de búsqueda ¿cómo es todo el socio proceso? Inversor. Sí. A ver, es un proceso de venta. ¿Vale? Es un proceso de venta en el cual al final solo te quedas con uno. Cuando tú llevas 5 oportunidades comerciales, pueden salirte 10 y es fantástico. Desgraciadamente, el proceso de búsqueda de inversión es un proceso donde vendes tu proyecto, que además puede ser más costoso que vender tu producto, y además al final todo el trabajo que realices, excepto uno, no te va a servir de nada. Es así como hay que enfocarlo, es decir, tengo que vender mi proyecto. Para ello tengo que presentarlo adecuadamente, tengo que hacer las palabras que molen, que vayan a llamar la atención al inversor, y tengo que llegar al mayor número de inversores que sea posible. Es una cuestión de atinar. Evidentemente tampoco se trata de ir sin sentido, más vale centrarse en algunos y hacerlo bien. Nosotros hemos hablado con diferentes estadios, ¿de acuerdo? Hay mucha gente que le envías el proyecto y te dicen, esta es una fase demasiado temprana, porque el capital riesgo, la mayor parte del capital riesgo español no invierte en fase semilla. Invierten a partir de cuando ya has facturado 1 millón, 2 millones, es lo más habitual. Lo mejor es ir a inversores privados, business angels, ¿de acuerdo? A ciertas empresas de capital riesgo que sí que invierten y realmente meten dinero, además lo están haciendo bien en fase inicial, en fase semilla, en fase startup. Luego, os digo algunos nombres si queréis. Está una empresa catalana que se llama Inverready, ¿de acuerdo? Lo están haciendo bien. En Valencia es una empresa que se llama Realiza Business Angel. Luego, redes de Business Angel son muy recomendables. Las que mejor me han funcionado a mí son las redes que están organizadas por escuelas de negocio. La del IES, Credit Forum también, aunque a mí personalmente no me funcionó bien, conozco otras personas que les ha ido muy bien. La del Instituto de Empresa. Este tipo de redes, foros donde te permiten presentarlo a la vez a muchos inversores, pues viene muy bien. Es decir, enfócalo como un proceso de venta en el cual tienes que presentar tu proyecto de la forma más adecuada para llegar a la gente a la que quieres llegar. Es decir, la gente, tú haz la labor, ten la empatía de ponerte en su piel y pensar como un inversor. El inversor quiere meter dinero, sacar mucho más dinero. Y así lo tienes que presentar. Es decir, que él crea que es realista, que eres capaz de llevarlo a cabo y que los números le dan para que él mete dinero y saca barbaridades de dinero. Al inversor no le va a valer un 10% de rentabilidad anual, porque para eso lo meten otros sitios con mucho menos riesgo. El inversor, por lo general, va a querer escalabilidad, crecimientos muy grandes y o bien una valoración muy elevada o bien una generación de beneficios muy elevada. Por eso las empresas de servicios son muy difíciles de vender de cara a un inversor. Muchos inversores os van a decir que una empresa de servicios buscar financiación. No quiero. ¿Por qué? Porque no es clonable, porque no puedo hacerlo escalar. ¿De acuerdo? Plantéate tu proyecto, vístelo poniéndote en su piel y luego tira una escopeta a todos los foros que encuentres. ¿Este tipo de inversores están buscando inversión a medio o a largo plazo? Hay de todo. Normalmente te lo suelen decir y se lo puedes preguntar. Es decir, no sé, tú hablas con normalmente el capital riesgo suele entrar a más años, hay business angels que quieren salir pronto, business angels que quieren muchos salir en segunda ronda, es decir, yo te meto una cantidad modesta de dinero al principio, me arriesgo, pero dentro de 2 o 3 años, cuando necesites pedir 2 millones en el mercado, yo venderé mi parte, tendré mi exit y me iré contento a casa y ya dejaré esto en manos de los profesionales que ya te van a crujir bien. Depende, ¿de acuerdo? Normalmente los business angels yo creo que suelen entrar por lo general menos tiempo, pero es que depende de cada caso. Y los capitales de riesgo de fase semilla piensan más en 5 o 7 años y los business angels en 3 o 5 años, pero esto cambia muchísimo. Pues si queréis, venga, la última pregunta, ¿vale? Raúl. Hola, Javi. Y luego ya... Bueno, como has comentado, desde el principio lo importante para una empresa que empieza es vender y conseguir que entre dinero por la puerta. Entonces, creo que aquí hay muchos técnicos y una de las... Yo también, Por eso, y yo sé que tú ya tienes ahí un bagaje importante. Danos algún tip, algún truco para conseguir hacer entrar ese primer capital por la puerta de la empresa. Vale,
Yo hice una vez una conferencia en el Politécnico que me invitó Lola de Ideas sobre marketing y ventas para emprendedores. Yo no soy ningún experto, no soy un experto en prácticamente nada de lo que digo. Soy un experto de Business Intelligence y no he hablado prácticamente nada. Pero en aquella conferencia, en resumidas cuentas, lo que vine a decir fue que tienes que ser consciente de que estás vendiendo sin recursos, es decir, que no tienes dinero para invertir en marca, para poner a 3 comerciales en la calle, por lo tanto, sé diferente, hazlo muy muy bien, cuida mucho a cada cliente, y luego que la venta es fundamentalmente una cuestión de confianza. La venta es una cuestión de confianza. Cuando alguien te da dinero es porque cree que no vas a coger ese dinero e irte a Brasil. Pero porque eso siempre está en la mente de una persona que te va a dar dinero. Es decir, el miedo fundamental que hay que vender es el te voy a dar dinero y no voy a obtener nada. Es decir, él tiene que confiar en que por el dinero que te va a dar tú le vas a dar algo a cambio. ¿Esto cómo se hace? Generando empatía, estableciendo una relación con él, ofreciéndole evidentemente una propuesta de valor razonable y lógica. Esto no es... La mayor parte de las empresas que estamos aquí no nos dirigimos... Bueno, hay de todo, miento, hay de todo. Pero normalmente cuando hablas de vender a empresas estás hablando de generar una confianza y además una propuesta de valor razonable. Es decir, que entiendas que a ellos les merece la pena. Al final es, como siempre, ponerte en el lugar del otro. Decir, oye, la persona con la que estoy hablando... va a decir, me merece la pena darte 5, 10, 50.000, 500.000 euros por lo que yo le estoy dando, se lo estoy vendiendo bien, y si es así, tratar de generarle confianza, es decir, que confíe en ti como para darte ese dinero. Eso es básicamente mis consejos. Luego, pues, ser atrevido, salir mucho a la calle, ir a mucho evento, generar mucho networking. Yo creo, mi experiencia, yo estoy aprendiendo mucho de esto, y no soy nadie para dar consejos, de verdad, pero creo que a través de contactos es como más se vende. Es decir, estableciendo relaciones personales es como al final más se vende, porque es como generas confianza. Cuando tú tienes una relación previa, que además no viene de que tú vayas allí a venderle algo, que la gente ya está harta, ¿no? Si tú vas a venderle algo, él directamente tiene el no en la mente. Es mucho mejor generar contactos, que alguien te recomiende, establecer una relación previa y luego ya ir a venderle. Suele funcionar bastante mejor. Al final las empresas pequeñas tenemos que vivir mucho de eso, ¿no? De la relación personal y de la confianza. Y las grandes, por eso cobran tanto los comerciales. Bueno, pues estupendo. Yo creo que realmente ha sido muy interesante. No, estábamos un poco asustados por si venías a vendernos el ITEBI por el Business Intelligence, pero antes de empezar un poco lo que sería el catering, vamos a dar paso a Wally, que va a comentar un poco acerca de Search Congress y va a dar algunas pautas para aquellos que vayan a ir el día 1 y 2. De acuerdo. Bueno, pues la verdad que la mayoría de lo que vamos a contaros después en el catering, porque yo tengo hambre y vamos a aprovecharlo. No, mira, el Congreso de Buscadores es el Congreso de Buscadores, lo que es. Creo que es un evento imprescindible para todo el mundo y sobre todo para la gente del sector en Valencia. Trabajamos mucho, dormimos poco, tomamos mucho café y donuts para montar esto, y espero que realmente van a venir. Los amigos de Iniciador son nuestros amigos, entonces ofrecemos descuento a lo mejor que podamos para que puedan asistir. La página web es search-mediocongress.com. Ahí lo encontraréis la información y cualquier cosa. Está Débora, está Alessandro, estoy yo. Una cosa importante para poder acceder al catering es que antes de llegar al catering paséis por Débora para que os dé una chapa que dice I love Search. ¿Vale? Gracias.